Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta del libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Un día llegaron noticias a David que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le respondió el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abirán, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod de lino. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó Saúl. Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo el ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar a Dios. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruir, porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila, me entregarán a él. Y de verdad saldrá Saúl como me han informado. Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila, a mí y a mis hombres, para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Permite que esta palabra nos enseñe, abra la luz de nuestro entendimiento, nos exhorte y nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: el cristiano
es derrotado cuando no consulta a Dios los detalles. Hay muchos cristianos en derrota hoy en día. Hay muchos cristianos que por más que oran, no tienen en cuenta ciertas cosas con Dios. A Dios hay que consultarle todo. A Dios hay que preguntarle hasta lo más mínimo. El rey David, el único hombre con el corazón conforme al de Dios, le consultaba hasta el más mínimo detalle al Señor. La primera vez, podemos ver aquí en las Escrituras, él va a atacar a los filisteos, que habían llegado a una ciudad de Judá llamada Keila, y se estaban apropiando de toda la comida, toda la provisión. Y él le pregunta al Señor: Señor, ¿los entregarás en mis manos? Dicen en el versículo 2 de la primera carta del libro de Samuel, en el capítulo 23 del versículo, dice que entonces David preguntó al Señor que si debía ir. Pero el cristiano de hoy en día no le consulta a Dios nada. El cristiano de hoy en día toma decisiones por su propia fuerza. No tiene en cuenta al Señor, ni para los detalles grandes ni para los pequeños. Y termina haciendo negocios malos. Termina en derrota. No, pero yo le oré a Dios. Vienen muchos y me dicen. Y yo les digo, y el Señor te contestó. Tuviste el detalle de esperar que Él te diera respuesta. Yo una vez, un supuesto apóstol me dijo que hiciera un viaje. Y yo no le consulté los detalles a Dios. Me dejé guiar por un hombre. Y la Biblia dice que es maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en él. Y ese viajecito, porque me fue en mi carro, ese viajecito, por no consultarle a Dios, perdí como 3 millones de pesos. Cuando llegué acá, que el supuesto apóstol me preguntó: ¿y por qué te fue mal? Y yo le dije: porque no le consulté a Dios y me dejé guiar del diablo a través de la boca de los hombres. La gloria no se la llevó Dios, la gloria se la llevó Satanás. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que consultarle hasta el mínimo detalle a Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no somos dirigidos por hombres. Y aquí David le consulta si va a atacar a los filisteos o no. Porque hay peleas que de pronto Dios quiere que tú las hagas y hay peleas que Él no quiere que las hagas. Hay situaciones en que Dios no te va a decir nada. Y cuando Él no te diga nada, quédate tranquilo. Pero aquí le dicen los hombres de David, que los hombres, dice la palabra en el versículo 3, que los hombres de David le dijeron que tenían miedo. Y dice en el versículo 4 que así que David consultó de nuevo detalles. Dice: así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió diciendo: a Keila, porque yo te ayudaré. Desciende a Keila, porque yo te ayudaré. Desciende, te ayudaré a conquistarla. Hay conquistas que no se tienen hoy en día en el cristiano de hoy en día, porque no tiene en cuenta al Señor. El Señor dice: ve al esto. Pero nosotros no tenemos la delicadeza de preguntarle los detalles. Y cuando tú y yo vamos por una orden, pero no le preguntamos la estrategia, perdemos. Y así hay mucho pueblo de Dios perdiendo. Después que David derrota a los filisteos, se va a Keila. Y Saúl, que lo estaba buscando para matarlo, se entera. Pero aquí hay algo importante en la palabra. Dice que
un hijo de el sacerdote se lleva el efod de lino y va y se le presenta a David. El efod de lino es lo que usaban y que usan los sacerdotes, los judíos, para comunicarse con Dios. Se colocan el efod y le consultaban a Dios, porque un efod tenía los 12 caracteres espirituales de la tribu de Israel, y Dios siempre le iba a hablar a su pueblo cuando le consultaron. Entonces este sacerdote se lleva el efod y se va a refugiar con David, y David le dice aquí que él viene y dice en el versículo 6, cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó de donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod de lino. Y el versículo 9 dice, pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Hoy en día nuestro efod se llama Jesucristo. Cuando tú y yo todo lo filtramos con el Señor Jesús y vivimos conforme a su santa y perfecta voluntad, vamos a tener respuestas rápidas. Pero el cristiano de hoy en día, la mayoría, trabajan en sus propias fuerzas. No le consultan al Señor. No tienen en cuenta las palabras de Jesús. Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Entonces, ¿por qué no lo tenemos presente para esos mínimos detalles? Y no viviremos en derrota, viviremos en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque el cristiano es derrotado cuando no consulta a Dios los detalles de cada movimiento que él o ella va a hacer. Y dice que David le consulta al Señor. Dice el versículo 10, entonces David oró. Oró antes de consultarle a Dios. Y en su oración, lo que David dijo fue, oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila a destruir, porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los de Keila? David no tenía la seguridad si ellos lo iban a respaldar o lo iban a traicionar. Y muchas veces el cristiano de hoy en día tiene derrota porque tiene un presentimiento de algo, no tiene la seguridad, pero se tira a la aventura sin consultarle al que todo lo sabe, consultarle al Padre Celestial, consultarle al Espíritu Santo. ¿A través de qué? De las promesas que Cristo nos dejó, a través de la obediencia. Porque es que tú le vas a consultar a Dios, pero tú estás en desobediencia, mi hermano, Él no te va a dar respuesta, se va a quedar callado. Por eso apareja los ambientes y entra en toda obediencia y tenga en cuenta al Señor Jesús en los detalles. Porque es que es el Señor Jesús el que va a interceder por ti y por mí. La Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él intercede por ti y por mí cuando tú y yo estamos caminando conforme a su santa y perfecta voluntad. Del resto no intercede, porque somos casa rebelde cuando tú y yo no obedecemos lo que Él dice. Cuando tú y yo nos queremos someter a lo que nuestro corazón traidor quiere poner que nosotros hagamos. Cuando tú y yo nos alejamos de todas esas cosas que son del mundo, que le desagradan a Él, y queremos complacer nuestra carne, nuestra vanidad, las cosas que Satanás estableció aquí. No pierdas tu tiempo en consultarle al Señor, porque entonces te vas a frustrar, porque Él no te va a contestar. Pero cuando tú y yo caminamos en su obediencia, lo amamos de verdad, le somos obedientes a sus mandamientos, le podemos consultar al Padre a través de Jesucristo y el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Y aquí el Señor le dice, mira, los de Keila los van a traicionar, los van a entregar a todos para que los Saúl los mate. Y así hay muchas personas que tienen derrota porque no tienen en cuenta a Dios para los detalles.
Yo trato de consultarle a Dios hasta la ropa que me voy a colocar. Le pregunto al Espíritu Santo si Él quiere que salga por esta calle, si Él quiere que vaya por este semáforo. Yo he salido en viajes y le he dicho, Señor, ¿por qué avenida quieres que me vaya? Y Él me dice, vete por este lado. Y todos los semáforos me los colocan verde. Le digo, Señor, voy para tal parte, necesito un parqueadero. No quiero que el carro vaya a llover, no quiero que se me moje. Y Él me consigue un sitio donde el carro no se me moje. ¿Por qué? Porque lo tengo en cuenta en todos los detalles. Yo le digo, Señor, voy a dar este devocional, ¿cómo quieres que lo dé? Y Él me dice, mira, habla de esto, de esto, de esto. En todo, tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 16, versículo 13, que Él nos iba a guiar a toda verdad. Y nunca, nunca íbamos a tener derrota. Porque Él es verdadero, Él es poderoso. El Espíritu Santo de Dios. Ten presente siempre hasta el mínimo detalle para con Dios. Consúltaselo. Tendrás una vida de victoria y no vivirás en derrota. Te bendigo en esta hora. Padre de la gloria, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amado Rey, ayúdanos a vivir, Señor, conectados a ti, a través de la fuente de vida que es nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Para que te tengamos presente hasta en el más mínimo detalle. Para que no suframos derrotas, no suframos decepciones, para que no nos confiemos de los hombres, sino que nuestra esperanza sea siempre puesta en ti y en nuestro Rey y Salvador Jesucristo, el cual nos amó y nos sigue amando, y Él permanecerá siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Padre, gracias te doy por un día más de vida. Enséñanos, exhórtanos, vivifica nuestros cuerpos mortales, Señor, cada día más en tu palabra, que seamos obedientes a ella y que podamos tener tu respaldo, tu guía, y nuestro caminar será mejor y podremos decir que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, porque nada nos podrá destruir, y todo lo que hagan nuestras manos y pise la planta de nuestros pies será para tu gloria, tu honra, porque viviremos en victoria. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y recuerda, consúltale a Dios siempre hasta el más mínimo detalle, para que no seas un cristiano derrotado. Dios te bendiga.